segunda parte o segundo segmento de esta lección de los servicios del santuario terrenal. Eran varios servicios. Aquí vamos a estudiar los más importantes. Y vamos para la segunda pregunta. ¿En qué consistía el servicio de ofrendas diarias? Está en Éxodo 29, 38 al 43. Y la respuesta dice, eran 2 ofrendas. En la mañana se sacrificaba un cordero y en la caída de la tarde se ofrecía otro. El sacrificio se hacía en el enorme altar de bronce a la entrada del tabernáculo. Esta ceremonia era oficiada por los sacerdotes todos los días. Muy bien, vamos a buscar aquí rápidamente. Bueno, aquí tenemos el enorme altar de bronce, ¿recuerdas? Que medía 2,25 por 2,25 y tenía 1,35 m de altura y que estaba localizado ¿dónde? Estaba localizado entre la entrada al patio y la puerta del tabernáculo propiamente dicho. Allí lo ves. Muy bien. Y allí un poco más allá está la pila o la bacro. Muy bien. Vamos a leer entonces el capítulo 29, versículos 38 a 43 del Éxodo. Bueno, si tú puedes leerlos también, mucho mejor todavía. Y dice de la siguiente manera. Título, aquí hay un título, es las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2, el altar de bronce, obviamente. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Era todos los días del año. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. En realidad era 3 de la tarde. Además, recuerda que Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde. Cuando la Biblia dice que Jesús expiró a la hora nona, la hora novena, los judíos contaban las horas desde que salía el sol. Para nosotros hoy en día es el equivalente a las 3 de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, además de vino que yo mencioné que se usaba, también se podía usar aceite, agua, y de hecho había otras opciones. Muy bien. Y dice, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Aquí se está destacando el vino para la libación en primer lugar. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, 3 de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, ¿por qué dice a la puerta del tabernáculo? Porque el altar está muy cerca, él estaba muy cerca de la puerta del tabernáculo. Muy bien. Y sigue diciendo, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¡Qué hermosura! Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Cómo te parece todo esto?
Bueno, qué maravilla. Vamos pues para la pregunta número 3. Bueno, por aquí la tengo ya. ¿En qué consistía la ofrenda por el pecado individual? Vamos a ver Levítico 4 de 1 al 4 y allí tú puedes ver la respuesta. El pecador arrepentido llevaba un cordero a la puerta del santuario. Confesaba su pecado a Dios colocando una mano sobre la cabeza del cordero. Así, el cordero pasaba a ser el culpable por el pecado. Luego, él mismo degollaba al cordero por el pecado que él había cometido. Esta ceremonia la oficiaba el sacerdote y el sacrificio se degollaba sobre el altar a la entrada del tabernáculo. Y ese cordero degollado por el propio pecador simbolizaba al mismo Jesús. Era algo muy, pero muy conmovedor, muy, pero muy fuerte, porque el pecador que llevaba un cordero para ser sacrificado debía entender que ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, ese es Jesús. Vamos a buscar entonces el libro de Levítico. Te invito a que busques en tu Biblia el capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 4. Después de Éxodo sigue Levítico y vamos a bajar el volumen. Hay un título, es Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por error, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, alguna de esas cosas malas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¡Wow! Imagínate pasar por esa experiencia. Imagínate. ¿Quién fue el primero que realizó esa experiencia? Adán fue el primer ser humano que degolló sobre un altar un cordero. Y fue el mismo Jesús en persona. Fue el mismo Jesús en persona que le explicó que un día él mismo, su creador Jesús, vendría a la tierra, nacería humano, conservando su divinidad de uno de sus descendientes humanos, y moriría por los pecados que él había cometido, que su esposa había cometido y que toda su descendencia cometería. Bueno, esto es bastante hermoso y nos muestra el eterno amor de Dios hacia el pecador. Esta es una frase muy famosa en el cristianismo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Te ama tanto y me ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para ser sacrificado, humillado, abofeteado, escupido en el rostro, torturado y crucificado por tus pecados y por mis pecados. Esto que acabamos de leer simbolizaba todo lo que Jesús iba a hacer y lo haría para salvarte a ti y para salvarme a mí
entregar su vida, derramar su sangre, permitir todo ese escarnio, toda esa humillación. Vamos pues para la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Qué hacía el sacerdote con una parte de la sangre del cordero? Levítico 4, 5, 6, 7. El sacerdote entraba con la sangre al lugar santo del santuario, mojaba su dedo en la sangre y rociaba 7 veces en dirección al velo, y ponía de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso. La sangre que sobraba la derramaba al pie del altar del sacrificio, y recuerda que ese altar del sacrificio es el altar grandote que está allá afuera. Vamos a recordar aquí rápidamente el altar del incienso, que era de 45 por 45, de apenas 90 centímetros de altura, y que era todo forrado en oro. Y él tenía 4 cuernos. Y ese altar estaba colocado, ¿dónde estaba colocado? Bueno, aquí en la representación, ahí tenemos el santuario sin el techo, ¿no? Pero tú ves allí el altarcito ahí pequeñito, ¿cierto? Antes del velo, justo antes del velo. Vamos entonces a leer 5, 6 y 7, capítulo 4 de Levítico. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Para eso tenía que entrar en el tabernáculo. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Delante de Jehová porque estaba muy cerquita al arca, aunque estaba separado por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, valga la redundancia. La presencia de Jehová, la Santa Shekinah, estaba sobre el arca, sobre la tapa del arca llamada el propiciatorio. Y por eso dice delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Obviamente cuando él salía y él llegaba hasta el altar del holocausto, al pie del altar él echaba el resto de la sangre. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos para la pregunta número 5. Quinta pregunta. ¿Cada cuánto tiempo, no? Se hacía la purificación del santuario. Este santuario terrenal era purificado. ¿Y en qué día del año? Vamos a ver. La respuesta está en Levítico 16, 29. La purificación del santuario se llamaba el día de la expiación. Bueno, expiación significa limpieza o purificación. Se hacía solo una vez al año en el día 10º del 7º mes. La purificación del santuario se hacía todos los años, pero era una única vez. Muy bien. En realidad se oficiaba en el lugar santísimo, aquí atrás del velo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca. Allí entraba el sacerdote Aarón, el primero, y después él tuvo sacerdotes que lo sucedieron,
En la Biblia están los nombres de todos los que fueron sumos sacerdotes y él entraba allí solo una vez al año. Los sacerdotes podían entrar todos los días al salón más grande, el lugar santo, pero solo y únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y únicamente en el día 10 del mes séptimo, una única vez al año, para la limpieza o la purificación del lugar santísimo del santuario terrenal. Recuerda lo que estamos explicando, porque lo retomaremos más adelante. Muy bien. Y nos piden para leer Levítico 16:29. Pues vamos a buscarlo. Dice de la siguiente manera. Está. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Ese afligirse, la aflicción, no tenía nada que ver con autoflagelación o tortura física o castigo literalmente hablando físico, no. Era a través de la confesión, el arrepentimiento, la oración, y muchos de ellos inclusive ayunaban para ese gran día que era una única vez al año. Muy bien. Y sigo leyendo. Y ninguna obra haréis. Ese era un día dedicado únicamente a un servicio ceremonial santo, muy sagrado, el más solemne, el más importante, el más sagrado de todos los servicios del santuario. Dice, y ninguna obra haréis, ni el natural se le llama aquí al judío que tiene su descendencia judía porque nació de padres judíos, ni al extranjero que mora entre vosotros. Muchos extranjeros adoptaron la fe, la religión judaica, y ellos tenían que pasar por ciertos periodos de vigilancia, de examinación y cumplir una serie de requisitos. Y finalmente llegaba un momento en que ellos podrían formar parte de la congregación de Israel. Muy bien, por eso menciona también al extranjero. Vamos pues para la pregunta número, pregunta número 6. Bueno, yo ya me adelanté a la respuesta de esta pregunta, pero veámosla. ¿Quién oficiaba la ceremonia de la purificación que se llamaba como el día de la expiación? ¿Quién oficiaba la ceremonia de la purificación anual del santuario, ese santuario aquí terrenal, que era donde? Era en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 13, versículo 11 dice: era el sumo sacerdote quien oficiaba esta ceremonia. Pues bien, yo la voy a leer la cita bíblica de aquí del libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo. Se me perdió. Muy bien. Hebreos 13:11. Bueno, voy a tener que colocarme las gafas. Vamos al capítulo 13 y el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, capítulo 13, versículo 11. Sí. Estoy leyendo correctamente.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Mucha atención, era el sumo sacerdote quien oficiaba esta ceremonia y el primero en hacerlo fue Aarón. Muy bien, ahora vamos a la pregunta. A veces me siento un poco despistado. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. Antes de hacer la purificación del santuario, ¿qué tenía que hacer primero el sumo sacerdote por sí mismo y por su familia? Levítico 16, 6 y 11. Bueno, aprovechemos para leer ya de una vez la respuesta. Primero tenía que sacrificar un becerro por él y por su familia. En realidad era por los pecados de él mismo y por los pecados de su familia. Levítico, vamos a leerlo, 16, el 6 y el 11. Bueno, leo el 6, Levítico 16, 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, el becerro que se utilizaría para la limpieza. Recuerda, ese becerro simbolizaba a Jesús. Y que es suyo, simbolizaba también a Jesús. Pero ese era, cuando dice que es suyo, estoy leyendo que era para limpiar, purificarlo de los pecados de él, de Aarón. Dice, y hará la reconciliación por sí mismo y por su casa. Y el 11 vuelve y menciona, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Él tenía que hacer la expiación de sí mismo primero, o sea, la limpieza, la purificación de sus pecados de sí mismo. Imagínate si ese sacerdote llegase a entrar al lugar santísimo, a la presencia de Jehová, la santa Shekinah que estaba entre los dos querubines, con algún pecado, con alguna mancha. ¿Qué le acontecería? Moriría de inmediato. Por eso este era el primer servicio que el sumo sacerdote tenía que hacer antes de ir a hacer la purificación del lugar santísimo del santuario terrenal. Sigo leyendo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa, significa por su familia, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Primero él tenía que hacer limpieza, sacrificio por su pecado, por su propio pecado y de su familia, para que estuviese santificado para poder proceder con todo el ceremonial del día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Pregunta número 9. ¿Cómo empezaba la ceremonia de la purificación del santuario? Levítico 16, 6 y 7. El sumo sacerdote presentaba 2 machos cabríos ante el Señor a la puerta del santuario, y luego echaba suertes sobre ellos, una por Jehová y la otra por Azazel. Muy bien. Los versículos son 7 y 8, capítulo 16, 7 y 8. Un error allí en la impresión. Después de que hubiese hecho el sacrificio por los pecados de él, el sacrificio de ese becerro y de su familia, el sumo sacerdote tomará los 2 machos cabríos. Recuerda que el que está hablando aquí, dándole estas instrucciones a Moisés, es el mismo Dios, el Altísimo, Jehová.
Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, si tú lees el capítulo completo, Dios le da primero instrucciones a Aarón de que traiga 2 animales, por eso se mencionan 2 aquí. Y tenían que ser del sexo masculino, machos. Dice, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Mucha atención. Esto es sumamente importante. Vamos a ver la respuesta nuevamente aquí. El sumo sacerdote presentaba los 2 machos cabríos ante el Señor a la puerta del santuario y luego echaba suertes sobre ellos, una por Jehová y otra por Azazel. En realidad eso significaba que un animal era para Jehová y el otro animal era para Azazel. Ya llegaremos aquí a esta partecita de quién es ese Azazel en el tercer segmento. Ya regresamos.